Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Muy bien, ya oramos, ya empezamos con la predicación y pues yo tengo aquí este versículo que es un nuevo pacto. Yo no sé si tú has escuchado que Dios es un Dios de pactos. ¿Alguna vez has escuchado eso? Dios de pactos. Hay hasta canciones, ¿no? Dios de pactos, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar del pacto. ¿Qué es un pacto? ¿Quiénes entran en el pacto? ¿Cuáles son las características? Etcétera, etcétera, etcétera. Y lo primero que tenemos que saber es que Dios crea a la humanidad. La crea, hace perfecto, establece el mundo, establece a las personas, hace una creación, todo está en orden, todo es puro, todo es santo, todo está correcto, pero no pasa ni un capítulo 2 de Génesis, cuando el hombre, ¿qué pasa? Se corrompe. Dios dice, yo te hice, da características y pues establece que Él es el Señor, ¿verdad? Si quieren quitarla todavía, ¿no? Y resulta que Dios crea al mundo, pero el mundo se desordena. Y Dios tiene, porque es un Dios santo, tiene que hacer un pacto para que el pueblo esté nuevamente con Él, ¿verdad? ¿Cuántos quieren, decíamos la semana pasada, cuántos quieren un Dios bueno o un Dios malo? Si tú pudieras elegir, en el caso de que pudiéramos elegir, que quisieras un Dios bueno o un Dios malo. Si es un Dios bueno, hazle así. Si es un Dios malo, hazle así. ¿Qué quieres? ¿Un Dios bueno o un Dios malo? ¿Un Dios bueno y malo? Eso no existe. O es bueno o es malo. ¿Sí o no? Entonces, si es Dios bueno, te tengo una noticia. Eso puede ser una buena o una mala noticia para ti. Si tú eres bueno y Él es bueno, ustedes son amigos, son buenos y no tienes problema. Pero si tú eres malo y Él es bueno, te tengo una noticia. Tienes un gran problema porque estás en el equipo contrario de Dios. Y Dios no permite la maldad, Dios se enoja con la maldad, Dios no se agrada. Hay gente que dice, esto es algo, es una creencia errónea. Dicen, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Has escuchado eso? Error. La palabra dice, aborreces a todo aquel que hace iniquidad, a todo aquel que hace pecado. Y yo no sé cómo tú lidies con el tema del pecado. Yo no sé cómo tú estés viviendo. Todos, mayor o menormente, luchamos con el pecado. Cuando antes de que estemos en Dios, el pecado, ¿qué? Hasta somos compas. No nos damos abasto. Cuando estamos sin Dios, no. Pues aquí es un derroche. Y pecas y no sabes que pecas, pero pecas. Y vives en pecado. Cuando vas llegando a Dios, de repente tú empiezas a ver, ¿no? Que necesitas perdón, que necesitamos perdón de nuestros pecados. Y a veces cuando evangelizamos como cristianos, decimos, es que no le quiero decir, no sé si se incomode. Si le digo que peca tantito, se vaya a ir de la iglesia. Llevan años, a veces no queremos como cristianos incomodar sobre el pecado. No queremos molestar a la gente diciéndole que es malo, pero ¿sabes qué? La gente, o nosotros mismos entramos en esa gente antes de Cristo, llevamos una vida molestando a Dios, pecando y pecando y pecando. ¿Y qué crees que Dios? A ver, si tú fueras, en el hipotético caso de que tú eres papá, todos son papás aquí, mamás, y tienen un hijo, y tu hijo se porta mal, y en tu casa rompe la tele. ¿Han visto esos memes? Tú dices, ay, mi hijito, bello. ¿Te molestas o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo dejas de amar? No, pero estás molesto. Lo mismo nos pasa con Dios. Antes de ser hijos, Dios se molesta y no somos hijos. Cuando somos ya creyentes, Él sí se sigue molestando porque pecamos, porque Dios aborrece el pecado, pero al mismo tiempo ve a Jesús en nosotros. Y eso como que dice, bueno, ve a Jesús y dice, ay, mi Jesús, impecable Jesús. Pero nos ve a nosotros y dice como que, ay, Eder, y peca, ¿no? Entonces, es una dualidad. Jesús ya pagó, entonces, pues de alguna manera ya es inválido, ¿ok? Para que no te vayas a quedar ahí con la idea, ¿no? Pero lo que yo quiero que tú veas hoy es que el creyente necesita entender cómo luchar con el pecado. Entonces,
Como creyentes, como personas ya en Cristo, nosotros vivimos y luchamos con el pecado, ¿sí o no? Y el pecado es una realidad. El pecado es un tema serio. Y es la gran necesidad, es lo que Cristo necesitó venir. Si la humanidad necesitara avances tecnológicos, no nos hubiera mandado a un Salvador, nos hubiera mandado a un científico, a un tecnológico. Si hubiéramos necesitado un tema de finanzas, nos hubiera mandado a un contador, un administrador. Si necesitáramos casas, nos hubiera mandado a un constructor y no a un salvador. ¿Cuál crees que es la mayor necesidad? A veces como personas decimos, no, es que yo necesito esto y esto. Tenemos una listota y la de salvación y la de perdón, como que está bien, gracias. Pero nuestra mayor necesidad que tenemos como humanidad es ¿cuál? La salvación, ¿verdad? Y Dios mandó a Jesús, a su Hijo, para que muriera por nosotros. Yo no sé cómo tú lidias con el pecado entre semana. ¿Cómo lidias? ¿Lidias o ya ni lidias? ¿Te incomodas o ya lo abrazas? Y mira, hay dos formas. ¿Sabes qué es pecado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí sabemos, ¿sí o no? Pecado es todo aquello que está mal, lo que la conciencia nos demanda. ¿Y cómo lidias con eso? Yo he visto que el creyente, yo lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida del pueblo, lo he visto en la Biblia, lo he visto en muchos lados, el creyente puede hacer dos cosas con el pecado. La primera es que puede enfrentarlo o consentirlo. Si lo consiente, cree que lo domina. Si consiente el creyente el pecado como de que es un chihuahua, pero chihuahua. No me hace nada, lo controlo. Yo sé hasta cuándo peco. Yo sé hasta dónde rompo esos límites. Yo sé hasta dónde me porto así. Yo sé dónde no me ven. Y el creyente puede abrazarlo, consentirlo. Pero se le olvida que el pecado consentido o el pecado minimizado termina siendo un tributario. Decimos, ¿sabes qué? O sea, nosotros le cobramos al pecado. ¿Sabes qué? Te voy a dejar en mi vida, pero ¿qué crees? Te vas a dar un poquito de placer. Si es alcohol, mira, dice la Biblia que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero, pues una no es ninguna. Y hay pecas. Y así le hacemos con todo, ¿sí o no? Bueno, unos mensajitos candentes, no hablemos jóvenes, no hablemos de edad, unos mensajitos candentes, pues total, pues solo son chats, hasta le llaman sexting, ¿sí o no? Entonces, pues le voy a cobrar un poquito, lo va a consentir, total está en el celular, solo es un chat, cuando quiero lo cierro, y le cobro tributo, que me dé un beneficio, que me dé tantito placer, pero yo lo controlo, porque solo es un chat. Y así nos la pasamos con todos los pecados. Yo no sé si tú tengas conciencia de cómo vives el pecado. Al principio, los creyentes, si tú dices, cuando estás pecando, no estás en Cristo, de repente llegas a Cristo y cuando estás pecando, ¿qué pasa en la mente? Danger, danger, caution. O sea, se ponen los focos, ¿no? Aquí por dentro. O sea, ¿has visto la de alegría? ¿Cómo se llama? Intensamente. Ajá, como dices. No te escuché porque lo dije. Entonces, cuando tú estás por pecar, por dentro, ¿qué se pone? El Espíritu Santo prende el rojo. Danger, cuidado, ¿no? Y tú dices como que, bueno, y te alejas, ¿no? Y a medida que vamos tributándole al pecado, le vamos cobrando un poquito más. Y ya le cobré renta. Y ya le cobré 2 meses. Y ya le cobré, llevo 2 años yo siendo el casero del pecado. Y se nos olvida que el pecado consentido termina siendo a su tiempo aquel que se apropie de la casa. Y tienes 2 alternativas para luchar con el pecado. La primera, te dije, es consentirlo o enfrentarlo. Si lo consientes, tú crees que le cobras. Te está cobrando a ti. Está latente ahí para ganarte. Lo mismo le pasó al pueblo. Dios le dijo al pueblo, saquen a todas las tribus de Canaán. Y dijeron, no, pues unas sí, unas no. No, mejor es que nos cobren, mejor tributarios. Y a su tiempo no podían. Los filisteos, ¿cómo les dieron de pelea? Lo dejamos hasta ahí. Entonces tú puedes consentir el pecado, está ahí latente, te va a expulsar, te va a ganar, te va a insensibilizar. Dice Pablo, cuando pecamos, poquito, y otro poquito,
Llega el tiempo donde nuestra sensibilidad espiritual se cauteriza y nos hacemos insensibles. Y después ya no nos duele tanto el pecado. Al principio sí las alarmas, ¿no? Y después es como que, danger, yo controlo, nadie me ve. Y te está bajando la sensibilidad. Si te has identificado, cuidado, cuidado. Consentirlo. Si lo enfrentas y tú te estás enfrentando al pecado, ¿qué crees que va a pasar? Pues que te va a ganar. No puedes ganarle al pecado. Ni Sansón, ni Salomón, ni David. ¿Qué tienes que hacer con el pecado? Huir, orar, buscar a Dios. Ni Sansón el más fuerte, ni Salomón el más sabio, ni David el más prometedor. No pudieron, no podemos enfrentar al pecado. Si lo enfrentamos, nos va a ganar, nos gana. Entonces, si tú lo enfrentas, te vas a dar cuenta de la dependencia de Dios que necesitas constantemente, porque no le ganas. ¿Pero qué crees? ¿Quién sí le ganó? Jesús. Y Jesús le ganó en la cruz del Calvario. Ahí le ganó al pecado. Ahí juntó todos los pecados y los pagó y les ganó. Jesús cara a cara con el pecado, cara a cara con el pecado y le ganó. Jesús venció el pecado. ¿Acaso no es diferente Jesús a nosotros? Si tú te enfrentas al pecado y estás cara a cara, ¿qué pasa? No, pues ya te hiciste hasta su compa. Te acercas tantito a esos medios, mensajeas tantito, vas a esos medios, estás en esos lugares, te dejas que la tentación te empiece a seducir. ¿Y qué pasa? No, pues ya estás ahí. ¿Has visto este meme que dice, piensa en tu ex, ¿no? O que está una chica y está un costal de box y dice, piensa que es tu ex. ¿Y qué hace la chica? Se va y corre y lo abraza. Así es el pecado. Le damos tantita chance y de que lo vimos rojo, danger, pecado, y estamos ahí. El pecado no es poca cosa. Mandó Dios a su Hijo para ganarle al pecado. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué está diciendo Dios aquí en Isaías? Está diciendo pueblo, príncipes. Y cuando dice príncipes está hablando de los creyentes, bueno, en ese entonces, un equivalente a los creyentes. Dice pueblo, vienen y me cantan, vienen y me alaban, vienen y levantan manos, ofrendan, hacen fiestas, pero tienen pecado y no se han puesto a cuenta de eso. Dice, repudio esto. Y así es como vive el creyente. Hay creyentes, podemos ser ese creyente, que no se pone a cuentas con Dios, que consiente el pecado, que lo enfrenta y pierde y ahí se queda y dice, bueno, pues ya me ganó. Y que consiente en su vida el pecado y que no lo lleva a Dios. Y peca en la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo temprano, viene a la iglesia, domingo en la tarde, lunes, martes, miércoles, y así viene una y otra vez. ¿Qué percibe Dios? Dices, hastiado estoy. ¿Te identificas? Si te identificas, hoy es un buen día para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Si tributas a un pecado, hoy es un buen día para escuchar lo que Dios quiere decirte. Si lo enfrentas, entenderás que no puedes vencerlo, que Cristo sí ganó. Y el pecado es el gran problema de la humanidad. El pecado es el gran problema del corazón del hombre. Dios estableció un pacto con su pueblo. Dios empieza, el pueblo peca, Adán y Eva, ya sabes la historia, llama a Abraham, antes a Noé, y en Génesis me sorprendió ahora que lo estuve estudiando. En Génesis viene muchos versículos, muchos capítulos. Ayer estábamos escuchando una conversación. ¿Cuál es la primera vez que se menciona la palabra pacto? ¿Alumnos del instituto? Génesis 6:18 es la primera vez que se menciona la palabra pacto. Y yo lo escuché y dije, órale, eso es lo que voy a predicar. A ver, eso sí me interesa. Entonces, y Génesis 9, cuando llama Abraham, ¿no? Bueno, está ahí Abraham y Abimelech que se pelean, ¿no? Y es un rey, Abimelech, y Abraham es otro,
y que tiene mucho dinero y sus ovejas ya están peleándose y dicen, ¿sabes qué? Pues como que no nos entendemos, vamos a hacer un pacto. De aquí una piedra y de aquí para allá tú, no vienes, no pasas. Y de aquí para allá yo, y hacen un pacto. Y después viene Dios y le dice a Abraham, voy a hacer un pacto contigo, ¿no? Y le dice, voy a dar esta tierra. Y el libro de Génesis viene pactos y pactos y pactos y pactos y pactos. Muchos pactos. Dios es un Dios de pactos. Pero establece dos pactos particularmente que son, escucha, son las dos divisiones de nuestra Biblia. ¿Cómo se llama la primera parte de la Biblia? Antiguo Testamento. ¿Y qué significa testamento? Pacto. Antiguo pacto, todos los libros de por acá. ¿Cuántos hay? 49. Nuevo pacto, todos los libros de por acá. 27. Son las dos grandes divisiones de nuestras escrituras. Pacto antiguo, pacto nuevo. Y de repente no entendemos cuáles son los pactos. ¿Qué es un pacto? ¿Alguna vez has escuchado? Es que hicimos un pacto. O de repente hasta salen en películas, ¿sí o no? Un pacto de sangre, ¿no? Y se cortan y juntan y no sé qué, ¿no? O dos niños, ¿no? Que son amiguitos y escupen y juntan saliva, ¿no? Y hacen un pacto. ¿Sí o no? ¿Qué es un pacto? Un pacto es una promesa, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué es un pacto? Un acuerdo, muy bien. Ok, no se puede romper, pues la idea es que no se rompa, pero pues si se rompe, pues ya. No, ahí. Es una promesa, ¿verdad? Y vamos ahora sí a mostrar la ilustración. Un pacto, escucha, es un acuerdo que hacen una o dos personas. Dice ahí, pacto, personas. Puede ser unilateral o bilateral. ¿Qué es unilateral? Pues una persona lo hace. ¿Quién hace un pacto unilateral? Atento acá. ¿Quién hace un pacto unilateral? Dios, pero en la vida real. O sea, algo más sencillo, algo más cercano. Tú dices, yo me comprometo. ¿Estás pactando contigo? Eso es una resolución. Voy a ir a correr todos los días. ¿Estás pactando contigo? No. Tienes una resolución. Un pacto tiene varias características. Lo primero es que tiene que haber personas implicadas. Puede haber una persona implicada, piensa en esto. Cuando alguien dice, ¿sabes qué? Tengo una herencia y yo voy a hacer un pacto de que cuando pase algo, si yo me muero, pues lo que yo estoy pactando con la ley, de que mis propiedades o lo que tenga o lo que mis posesiones, se las voy a dejar a no sé quién, ¿sí o no? ¿Eso es un testamento, sí o no? ¿Testamento, Antiguo Testamento es sinónimo de antiguo pacto? Una persona pacta con la ley de que pase esto, ¿sí o no? Puede ser dos personas, un matrimonio. Pactaron, ¿qué? Amarse para toda la vida, ¿sí o no? Pueden ser dos personas. Yo te dije a Abimelech, Génesis 9, una piedra, de aquí tú no pasas, de aquí yo no paso, hasta ahí nos quedamos. Están haciendo algo. Y todos los pactos de alguna forma tienen según una característica. Abajito tiene una señal, ¿ok? En una herencia de una persona en un matrimonio, ¿cuál sería la señal? Algo visible o algo tangible, un símbolo, algo que se puede ver. Anillos, ¿verdad? Es la señal del pacto del amor, ¿no? ¿Un testamento qué hay? ¿Hay anillos? ¿Qué hay? Un papel o una grabación, ¿no? La última voluntad, etcétera. En el caso de Noé, el arca de Noé, él dice, voy a hacer un pacto contigo, ¿no? Te voy a cuidar, ¿no? Y después pasa el diluvio y Dios establece un pacto con la humanidad de que no va a destruir a la tierra otra vez con agua. Y dice, voy a poner una señal. ¿Cuál es la señal? El arco iris. Todo pacto tiene una señal. Los amiguitos ¿cuál es la señal? Pues la saliva y la chocada, ¿sí o no? Todos los pactos tienen una señal. Tercero, hay beneficios de ese pacto. Si no, ¿para qué pactas, sí o no? ¿Cuál sería el beneficio de una herencia de una mujer que deja una herencia? O un papá. ¿Cuál es el beneficio? La recompensa, la posesión, lo que está dando. Si tú pactas con un amigo, dices, no, un pacto es como arribita de una promesa, ¿no? O sea, es como un poquito más, ¿no? Como más solemnidad. Y tú pactas con alguien, voy a llegar, sí llego, sí, ahí voy a estar. Y tú así hasta casi pactas, tú prometes llegar temprano o llegar puntual. Y no cumples el pacto, o no cumples esa promesa. ¿Qué pasa? Pues ya no se cumplió ya. Dejé mi herencia. Y la ley, pues aquí nadie dejó nada. Y ya, ¿es eso? Los esposos, no, pues se me chispoteó. ¿Es eso? Y ya, hasta ahí queda. Si tú cumples el pacto, hay beneficios
Si no los cumples, hay cláusulas, ¿sí o no? Pues que no tienes que hacer cosas. Y si rompes esas cláusulas, hay una consecuencia. Entonces ya vimos las partes del pacto, está un poquito de teoría, pero es necesario. Ahora mi pregunta es, ¿cuáles son los dos pactos? ¿O cuál es el antiguo, vámonos por partes, cuál es el primer pacto que hace Dios con la humanidad? ¿Cuál es? ¿Se llama Antiguo Testamento en la Biblia o se llama Antiguo Pacto? ¿Cuál es ese pacto? Porque mira, está bien clarito. Antiguo Testamento, todo esto de aquí para allá son Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese testamento? ¿Cuál es el pacto? ¿Qué pactó Dios? ¿Dónde lo pactó? ¿Quiénes entran? ¿Cuál es la señal? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué beneficios hay de ese primer pacto? ¿Hasta ahí vas bien? ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta? ¿Tienes respuesta? ¿Así? ¿Qué pactó Dios? ¿Salvación? ¿Dónde? No, es eso, pero ¿dónde? Vivir por la ley. Pues no vives, ¿no? Con ley no puedes vivir. Por la gracia, sí. Vámonos a Éxodo. Es importante hacerte esas preguntas y que pensemos un poquito. Éxodo 24, 3 al 11. Si lo tienen en la Reina Carrera Valera, en la nueva traducción. Éxodo 24. Y ya teniendo las partes del pacto, yo quiero que tú lo veas. Éxodo 24, 3. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿A qué se comprometió el pueblo? A hacerlo. Sigue diciendo, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel y envió jóvenes, ojo acá, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel, y vinieron a Israel, al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como en baldosas de zafiro, o sea de azul, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces, hasta ahí. Entonces, ¿cuál es el pacto? El pacto es que como el pueblo peca y el pueblo tiene pecado, Dios no puede convivir con su pueblo que está con pecado, porque Dios es un Dios santo. Dios no puede habitar donde hay pecado. Entonces Dios dice, yo quiero estar con mi pueblo, yo quiero estar con las personas, pero tienen un pequeño problema que es el pecado. Y el pacto es, escucha, el pacto es que por medio del derramamiento de sangre podemos cubrir nuestros pecados, o la persona podía cubrir sus pecados, y ya con sangre sobre nuestros pecados o sobre los pecados de la persona, la gente podía estar frente a Dios. ¿Cuál es el antiguo pacto? Que podemos, en resumen, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento es que podemos relacionarnos con Dios siempre y cuando haya derramamiento de sangre. Si tú no hacías un sacrificio donde se derramara sangre, tú ni podías acercarte a Dios. Y pasaba gente, ¿verdad? Que gente derramaba pecado, pero ni siquiera derramaba. O sea, derramaba pecado, derramaba sangre, tomaba un animalito, le ponía la cabeza sobre el animalito y cortaba el cuello. Así era el ritual. Ponían un altar, ponían un animalito, sea una paloma, un becerro, lo que sea, un carnero. Ponía la mano y decía, este animalito va a morir por mí. Y era simbólico que le pasaba los pecados y cuando cortaba la sangre decía, ese debía haber sido yo. Y esa sangre dice que la rociaban en diferentes lugares, etcétera, etcétera. Y ya con derramamiento de sangre tú podías estar frente a Dios. Ese es el pacto antiguo. El problema es que el pueblo dice, sí, y todo esto en mayor medida, Moisés lo escribe en la ley. Dice la ley del pacto, ¿sí o no? La ley del pacto y la sangre del pacto. El tema es que el pueblo, no te distraigas,
El tema es que el pueblo dice, sí, lo vamos a hacer, sí vamos a cumplir la ley, sí vamos a seguir tu palabra. Dice, haremos, ¿sí o no? Lo dijo 2 veces. ¿Y qué pasa en el resto del Antiguo Testamento? Que el pueblo, pues le vale y deja de hacer sacrificios y ya los hace bien. Ya dice, ya, órale, pago rápido, en corto. Pásame un cuchillo, pum, ya. Y ya ni siquiera le importaba la conciencia. Y no hacen la ley. Ni les importaba y ni la hacían. Y la hacían mal. Si la hacían mal. Entonces el tema es que el Antiguo Testamento era sombra del Nuevo Testamento. El problema es en el corazón. El pueblo dice, tú eres nuestro Dios que nos sacó, tú eres nuestro Dios que perdona nuestros pecados, tú eres nuestro Dios que pasa por alto nuestros pecados. Y el pueblo empieza así, pero se va desvirtuando, se va alejando al grado que ya de repente dice, tú ni eres nuestro Dios, ya para pronto. Así. ¿Dios? Pues no sé de quién, porque nosotros tenemos a Baal, nosotros tenemos a Astorat, y así. Salomón. Escucha. Salomón no consintió pecado, pero consintió mujeres. Y luego rompió palabra de Dios. Rompió lineamientos, poco a poco, al grado que sus mujeres distanciaron su corazón, desviaron su corazón, el más sabio. Y Salomón es un ejemplo de todo lo que le pasó al pueblo. Así como Salomón se alejó del pueblo, de Dios, el pueblo se alejó de Dios. Y Dios dice, este pacto, corrección, no tenías unos beneficios, te valieron. Tenías unas cláusulas, no las cumpliste, hay consecuencias. Y Dios los manda al destierro, los manda a corrección. Y dice, ahí es donde entra Jeremías. Y está el pueblo en Babilonia, está el pueblo ya fuera de su territorio, ya están desterrados, ya están corregidos, ya las tribus se dispersan, el pueblo ya ni se ve que es pueblo. Y cuando están en corrección, Dios dice, por medio de Jeremías, voy a hacer un nuevo pacto. Entonces el Antiguo Testamento, pues ya, vaya. Se quedó ahí, aunque no lo cumplen, ni aunque lo cumplieras, tenías que hacer sacrificios siempre. Y en el Nuevo Testamento viene Jesús, y Jesús dice, cuando Jesús empieza a enseñar, Él dice, el reino se ha acercado, ¿verdad? Arrepiéntanse, dejen sus pecados, vuelvan a Dios, Él es Dios. Y Él dice, vengan otra vez. Y la gente iba, y la gente escuchaba. Y Jesús iba y predicaba. Jesús iba y enseñaba en las aldeas, en la gente, en la calle, en las sinagogas, en las casas. Y llamaba a los pecadores que se arrepintieran. Y puntualmente dice Lucas, no lo vamos a leer, pero dice Lucas capítulo 19, llama a Zaqueo, ¿te sabes la historia? Que le dice, Zaqueo, y Zaqueo baja rápido y le dice, sígueme, ¿no? Y empieza y le predica y Zaqueo se arrepiente y Zaqueo dice, yo me he equivocado y si he defraudado yo restituyo. El tema es que Dios, Jesús en la tierra llamaba a la gente al arrepentimiento y buscaba a la gente, así como alguna vez te buscó a ti, ¿verdad? El tema es que Zaqueo baja, lo recibe en su casa y dice que comen con él pecadores y Jesús está a la mesa. Y esa mesa de una comida era un simbolismo de la cena del Señor, era un adelantito. Jesús le encantaba sentarse a la mesa, tanto que le decían es comilón y bebelón. Así decían. No, es que este vato, este maestro, este tal Jesús, se la pasa pura comida, lunes come, martes, así, come y bebe, y come, lo peor, pues ya que haga lo que quiera, ¿no? Pero lo peor es que come con pecadores, con prostitutas, con recaudadores de impuestos, y la gente como que sí, es que, ¿cómo que eso es perdón? Pues, ¿cómo? Entonces empezaba a ver como una lucha, ¿no? De cómo era realmente el perdón de pecados, la gente decía, pues no lo entiendo, empezaba a murmurar, y el punto es que a Jesús le encantaba ir a la mesa con la gente y llamarlos, y cuando está con Zaqueo termina diciendo, hoy, dice así Jesús, hoy la salvación ha llegado a esta casa, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Y Dios te ha venido a buscar. Dios nos ha buscado algún día. Si ya estamos aquí es porque un día Dios nos buscó. Qué bello. Con eso yo me quedo, ¿no? Dios me buscó. Ya, es suficiente. Pero no se queda ahí, sino Él nos sigue buscando. Nos sigue invitando a que limpiemos nuestra vida. Y llega el día
en el que al final de su ministerio, Él llega a la última cena, ¿sí o no? ¿Has visto este cuadro? Que ni era así, pero pues ahí lo retrata, ¿no? La mesa para empezar era más chiquita, y están comiendo Jesús en la última cena, y es la Pascua, y Jesús, vamos al versículo, al capítulo Lucas 22:15, dice, perdón, Lucas 22, 13. ¿Qué dice? ¿Fueron? Sigan. Ujú. Hasta ahí. Dice que Jesús manda a sus discípulos que preparen la Pascua, llegan a la mera hora a la hora de la hora, pues que lo celebraban en la tarde anterior, durante el día o la tarde siguiente. El tema es que cuando llega la hora de celebrar, Jesús se sienta a la mesa otra vez. A Jesús le encantaba la mesa, pero esta mesa es diferente, porque esta mesa va a inaugurar el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento está aquí. Lo entendemos, lo sabemos, el pan y el vino. ¿Y qué significa? En resumen, la sangre y el cuerpo de Cristo. Bien, ¿has meditado en esto? Escucha, Dios se sienta a la mesa y dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque les digo que no la comeré más la Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y ya mencionó 2 veces reino. En el momento más importante del nuevo pacto, en la noche más importante que inaugura el nuevo pacto, Jesús menciona el reino. El reino es el tema principal de las Escrituras. Me encanta por donde lo quieras ver, es hermoso. Y dice, cuando el reino de Dios venga, o sea que no había llegado, ¿sí o no? Cuando Jesús empieza a predicar en el primer capítulo, dice, el reino de Dios se ha acercado. Al principio de los evangelios. Y al final de los evangelios dice, cuando el reino de Dios venga. O sea, ¿cómo? ¿Ya vino o todavía no? La respuesta es sí, pero no. Ya empezó el reino. Cuando Jesús viene, cuando llega el rey, el reino se empieza. Ya empezó, pero todavía no está completo. Ya empezó el reino, pero no está pleno. Ya se inauguró, pero aún no se consuma. Ya, pero todavía no. Y Jesús dice, ya empezó y este sacrificio permite que el reino de Dios termine de llegar. Si Jesús no muere en la cruz, el reino no termina de llegar. Y dice, ¿verdad? Fíjate cómo, me encanta cómo Jesús invita a la mesa, y la mesa en casa son, con Zaqueo, con todos los personajes, la mesa siempre es un lugar de perdón, de aceptación, de comunidad. Jesús es así. Cuando Jesús está comiendo hay mucha gente, hay comunidad, hay perdón, porque Dios está en medio de los pecadores. Hay perdón, hay comunidad, hay aceptación. No, es que yo no voy a ir a la iglesia porque yo peco. No, ¿cómo yo voy a ir si yo me acabo de portar mal? Lo necesitas, ven, no te detengas, ven. Y después Jesús celebra. Yo no sé si tú viste, pero aquí hay lo que en la Biblia se llama un quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Es como un huevito de Pascua. Es como una estructura espejo que te dice una cosa, te la vuelve a repetir para llamar tu atención. Es como si dijera rojo, rojo, verde. ¿Qué resalta, el rojo o el verde? Lo del centro. Y fíjate cómo dice, me encanta cómo, es que esto es tan hermoso de las Escrituras. Fíjate cómo está escribiendo Lucas y dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y aquí empieza. Y habiendo tomado la copa, el quiasmo es,
Copa, pan, copa. Fíjate, dice, y habiendo tomado, versículo 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Lo viste? Está bien claro. Copa, pan, copa. El quiasmo es el pan, el centro es el pan. Y Jesús dice, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Si la muerte de Jesús es central, si la muerte de Jesús no sucede, no tenemos un nuevo pacto. La muerte de Jesús es el centro. Y tú dices como, a ver, tomó vino, luego tomó pan y luego otra vez tomó vino. Lo que estaba haciendo Jesús es como de, primero toma un vino y celebra. El vino es un símbolo de celebración. Celebra. Después come el pan y aquí ya entra, dice Jesús, este es mi cuerpo. Y me encanta como dice el escritor. Todos Mateo, Marcos y Lucas narran este evento. Los tres. Yo tomé Lucas porque es un poquito más amplio y nos da un detalle diferente. Dice, porque os digo que no la comunidad habiendo tomado la copa, dice, y tomó el pan, versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. ¿Qué hace? Toma el pan, dio gracias. Dios toma el pan, toma a Jesús, parte a Jesús y da a Jesús. ¡Qué bello! Es tan bello. Si el pan no es partido, si Jesús no muere, no tenemos parte con Dios. Entonces, Jesús primero celebra, toma vino, dice, tomen repartan esta copa, están celebrando. Y después ya entra al pan, dice, este soy yo. Y luego dice, ahora sí, vuelve a la copa. Y en la copa dice, ¿qué dice? Dice, de igual manera, después que hubo cenado, o sea que comió, pasó un tiempo, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Dice, si el pan no se parte, si Jesús no muere en la cruz, la sangre no se derrama. Y dice, esta sangre, este es el nuevo pacto. ¿Te acuerdas del Antiguo Testamento? ¿Cuál era el pacto con Dios? Que solo con derramamiento de sangre puedes interactuar con Dios. Y era el derramamiento de sangre continuo, una y otra de animales. ¿Y el nuevo pacto qué es? Es la sangre de Jesús. Dice, esta copa, este vino es el nuevo pacto. Esta es mi sangre que por vosotros es derramado. Y aquí, dice, Jesús inaugura el nuevo pacto. El nuevo pacto es que tú puedes interactuar con Dios porque Jesús murió y porque Jesús pagó con su sangre por tus pecados. Una sola vez y para siempre. ¿Cuántos pecados? Por todos. Por tus pecados pasados, por tus pecados de hoy, por tus pecados de para siempre. Pero ¿qué crees? Este pacto, ¿cómo es? Yo te dije las características de los pactos. Unilateral y bilateral. Examen un poquito para reflexionar, para que pensemos. Este pacto, nuevo pacto, ¿es bilateral o unilateral? Unilateral. Dice, es un pacto que Dios hace. Los beneficios son para la gente, pero es un pacto que Dios hace. Dice, esta copa, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Qué dijo que hiciera el hombre? Nada. Es un pacto unilateral. Dios lo está haciendo individualmente. ¿Cuál es la señal? Ya vimos. ¿Unilateral o bilateral? Unilateral. Señal. ¿Cuál es la señal? No, el vino nomás. ¿Tomó el pan y dijo, este es mi pacto? No. Dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿no? Pero cuando toma la copa sí dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Cuál es la señal? El vino nada más. El vino nada más. Y lo explica tan claro. El pan y el vino separado. El tema es que en la cruz
Estas dos cosas son en el mismo momento. Cuando Jesús está en la cruz, se juntan. Él muere, ahí es partido, ahí su sangre se derrama y en ese mismo momento las dos cosas están. Pero el pacto, la señal del pacto es el vino. Quédate con eso. Beneficios, dijimos unilateral, señal, el vino o la copa, la sangre. Beneficios, ¿cuáles son los beneficios del nuevo pacto? Perdón de pecados, salvación, ¿qué más? Cercanía, una relación, ¿qué más? ¿Cómo? Por acá. Yo lo tengo aquí escrito, pero quiero que... Redención, perdón, comunión, libertad. Excelente. ¿Alguna otra cosa? Santidad, muy bien. Se te quita el pecado y ahora eres santo. La sangre te cubre, ¿no? Tú tomas la sangre, dices, límpiame con tu sangre, ¿no? Perdóname, gracias por el sacrificio en la cruz, cúbreme con ella y ya Dios te perdona los pecados. La sangre del pacto antiguo solo tapaba el pecado, pero seguía el pecado abajo. Era como si tú estuvieras sucio y te echabas un buen de loción, de perfume. Seguías, no te habías bañado, pero estabas bien perfumado, pues seguías sucio. Ese es el antiguo pacto, pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la sangre te limpiaba todo, quitaba, borraba, nuevo. Nada más te daba vida eterna, nada más. La sangre de Jesús es diferente, el Nuevo Pacto es diferente. Y dice, fíjate, elegí Lucas porque Mateo y Marcos dicen, esta es la sangre que por muchos se derrama. Y a ver, piénsalo. ¿La sangre de Jesús fue derramada para que mucha gente llegara al Evangelio, llegara con Dios? Sí, pero es general. Lucas dice que por vosotros, ¿qué quiere decir? Que dentro de esos muchos por los cuales la sangre de Jesús es derramada, por los que estaban ahí, ellos entraban en ese pacto. Les estaba dando esa certeza del reino. ¿La sangre de Jesús se derramó por muchos? Sí. ¿Por los pecados? Sí. Pero es diferente cuando tú dices, ¿la sangre de Jesús se derramó por mí? Sí. ¿Por mis pecados? Sí. Y eso es la palabrita que dice por vosotros. Yo no sé si tú lo notaste, pero dice muchas veces por vosotros, por vosotros. Fíjate, dice, ¿cuántas veces menciona por vosotros? Dice, versículo 15, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros? 17, y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, entre ustedes. 19, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. 20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Y es bien diferente decir que la sangre de Jesús se derramó por el mundo, a decir o por muchos, la sangre de Jesús se derramó por mí. Cuando tú lo dices con convicción, cuando tú lo entiendes, dices, se derramó por mí. Y es bien diferente. ¿Sí o no? Y ahora, fíjate, ya para ir terminando, que diga por vosotros quiere decir que los creyentes tienen la certeza personal de ser participantes. Música de fondo. Póngame un pad. Siri, ponme un pad. Me distrajo. Dice, perdóname, que diga por ustedes, quiere darle al creyente la certeza de que el creyente es participante de ese reino. El reino ya empezó, pero el reino va a llegar. Y cuando tú dices, yo estoy en el nuevo pacto, tú vas a estar en el reino consumado, en el reino pleno, en el reino perfeccionado. Tú vas a estar. Si tú tienes esa convicción, vas a estar. El pacto es unilateral, hay una señal que es la sangre, hay beneficios, perdón de pecados, hay consecuencias. Si tú no entras, no es que tú no hiciste nada, para empezar. Lo hizo Dios. No es que tú no hagas, tú no hiciste nada. ¿Haciendo qué cosa vas a invalidar el pacto? No lo invalidas. No haciendo nada, fuiste perdonado. Lo único que tienes que hacer es permanecer. Tú no tienes que hacer nada, decía la pastora Norma. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces, el justo por la fe vivirá y tú no tienes que pagar nada, ya Jesús pagó por ti. Lo único que tienes que hacer es permanecer en este pacto, entrar, buscar cuando peques. Si tú pecas, vuelve nuevamente. Dice, a los que creen,
a los que me aceptan. No tienes que hacer nada, no tienes que ganarte nada, no tienes que servir en la iglesia, no tienes que ir a ninguna manda, no tienes que hacer nada para que Dios ya te haya perdonado. Jesús pagó por ti, lo único que tú tienes que hacer es recibir y entrar en este pacto que Jesús hace. Este nuevo pacto, dice, las veces, dice Pablo al final en Corintios, haced esto en memoria de mí y las veces que lo hagas, dice, vamos a Corintios porque con esto vamos a terminar. Primera de Corintios 11. Dice, Pablo repite lo mismito de las palabras de Jesús, pero añade otro detalle. Dice, versículo 23, 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, haced esto en memoria de mí. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, este es el nuevo pacto en mi sangre, seguid esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y yo no sé si te diste cuenta, pero dice, todas las veces que comieren. No dice que comas, no dice comas. Dice todas las veces que coman. Hablan plural. Y bebieres esta copa, no dice y que bebas. No dice singular, dice y beban. ¿Qué? La muerte del Señor. ¿Anuncias o anuncian? Es plural, es plural. ¿Y por qué es plural? Porque el pacto es para el pueblo. El pacto es para más de uno. La mesa del Señor es para más de uno. El pan fue partido para más de uno. El vino fue para más de uno. Y mira, ahorita vamos a pasar a un tiempo de Santa Cena. Y lo primerito que tenemos que entender es que somos pecadores. ¿Sí o no? Somos pecadores. Ya estamos en Cristo. ¿Seguimos pecando? Hay cosas que Dios no trabaja y que siguen ahí. Hay cosas que Dios ya empezó a trabajar. ¿Eres pecador? Sí. Entonces, necesitamos el perdón. Necesitamos entender el nuevo pacto. Es nuestra segunda gran división. Y a veces nada más leemos así súper rápido. Vino, pan, ya. Seguimos, cartas, hechos. Nos vamos por... Es central. La muerte de cruz es central. El vino es central para nuestra relación con Dios. Dice, así pues, ¿qué dice? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Entonces, celebramos la Santa Cena, ¿no? Ya no Pascua. La Pascua era una sombra de lo que iba a ser Jesús. No celebramos la Pascua, celebramos la Santa Cena. Y la Santa Cena es el nuevo pacto. Y la celebramos en comunidad. Celebramos en comunidad el perdón de pecados. Celebramos en comunidad que Cristo murió por nosotros. Celebramos en unidad. En unidad, en comunidad. ¿Y cómo celebras cuando alguien llega a la iglesia? ¿Lo saludas? No, pues yo ya estoy en el pacto. Cuando tú ves a una persona llegar a Cristo, cuando tú escuchas a alguien que quiere acercarse, ¿tienes las palabras para enseñarle? Si entiendes el pacto, puedes compartirlo. A veces nos pasa que hay alguien que dice, oye, y vi que publicaste en tus redes, o vi que traes una cruz, pero nos quedamos cortos. No podemos explicar el nuevo pacto. Lo entendemos y somos parte de, pero no lo podemos articular. Necesitamos articular y necesitamos celebrarlo. Y mira, cuando celebramos, yo decía en comunidad, cuando celebramos la Santa Cena, estamos celebrando de que vamos a estar en el reino consumado. Jesús dice en Lucas, cuánto he deseado celebrar esta Pascua, pero les digo que no la voy a celebrar hasta que venga
hasta que estemos en el reino. O sea que Jesús ya pagó aquí, ya no va a hacer otro sacrificio, pero va a llegar el día en que Jesús va a venir por segunda vez y el reino se va a consumar y Jesús va a decir, vengan todos a la mesa, todos los perdonados, todos los que tú evangelizaste, todos los que escucharon del evangelio, todos por los cuales la iglesia trabajó, siéntense a la mesa. Y Jesús en el centro va a decir, ¿se acuerdan? Mi sangre fue derramada, mi cuerpo fue partido. Celebremos juntos la Santa Cena, la Cena del Señor. Jesús dice la Santa Cena, Pablo dice la Cena del Señor, pero es lo mismo, es lo mismo. Y lo que está diciendo Dios es, cuando tú celebras, escucha, cuando tú celebras la Santa Cena, cierra tus ojitos, no te distraigas. Cuando tú celebras la Santa Cena, estás celebrando que Cristo pagó por ti. El trato que Dios le dio a Jesús era el trato que tú necesitabas pagar. Jesús fue a la cruz, imagínate tú en la cruz muriendo por tus pecados. Imagínate que hoy tienes que pagar por tus pecados. Y estás frente a la cruz, y ya están los clavos, y ya estás a nada de clavarte. Y Jesús dice, yo pago por él, yo pago por ella. Y Jesús paga por ti, Jesús paga por tus pecados. Y te quita, Jesús toma tu lugar. Y tú eres libre. Y cuando el Padre te ve a ti, no te ve a ti, ve a Jesús, porque tienes la sangre de Jesús. Yo no sé qué Dios es este que entrega a su Hijo. ¿Tú entregarías a uno de tus hijos por un pecador? Antes te entregas a ti. ¿Qué Dios es este que entrega a su Hijo? Pues así te amó, al grado de dar a su Hijo. Así lo trató para que no te tratara así a ti. Y lo que termina pasando en la Santa Cena es que dice Pablo, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Cuando celebramos la Santa Cena, celebramos que Cristo murió por nosotros, que Cristo pagó por nosotros, pero también celebramos que vamos a estar en el reino consumado. Todo va a ser hecho nuevo, cielos nuevos, tierra nueva, y tú vas a estar ahí. Y Jesús va a estar enfrente a ti y Él va a decir, vengan a la mesa del Señor. Esto que vamos a hacer hoy es un adelanto de lo que va a pasar un día con Jesús. No más llegar al reino es suficiente. No más ver a creyentes que han sido los de la Biblia, los vamos a ver ahí, que son hombres. Y vamos a ver que es real, que Dios venció la muerte. Y si eso fuera poca cosa, Jesús va a estar ahí. Jesús, Dios, el Dios eterno, el Dios que te creó, el Dios que antes de que hiciera la tierra te vio a ti. Él va a estar enfrente a la mesa, Él va a estar en el centro de la mesa. Él es el centro de todo. Te va a invitar y vas a celebrar, vamos a celebrar, porque esto es en plural, vamos a celebrar. Y dice Pablo dice, así pues todas las veces que comas este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Entonces, celebrar la paz, celebrar la Santa Cena, celebrar el sacrificio de Jesús es una conmemoración en beneficio nuestro. Un día celebraremos con Él en persona y celebraremos en comunidad. Nos gozaremos en comunidad. Y yo no sé si tú vivas en comunidad aquí en la iglesia. A veces la iglesia no vive en comunidad. Solo vive en comunidad para unas cosas. Y en otras hay división. No me gustó lo que... Y hay división.
Imagínate una iglesia celebrando la Santa Cena y teniendo división. Y a veces no nos damos cuenta, pero vivimos en división. Hablamos de los servidores. Es que no me gustan las luces. Yo cuando predique, es que los sugieres no la mueven. No dividas. A mí me gusta, yo soy más pro pastora Carla. No, yo más pastora Norma. Yo más. No dividas. No vivas en división. Celebra en comunidad. Cuando escuches que en la iglesia hay algo, que hay una murmuración, deténlo. No seas parte. Guárdate. Guárdate. Celebra la unidad. Celebra que Cristo pagó. Dice, celebráis. Así pues, todas las veces que comieres y bebieres la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Anunciáis, o sea, es plural. Celebra cuando alguien llega a la iglesia. Celebra que tienes una iglesia en la que Dios se está moviendo, en la que Dios habla a los corazones. Celebra que Dios pagó por tus pecados. Su llegada de Jesús inaugura el reino. La muerte nos añade al reino. Y su resurrección nos garantiza el reino. Te lo voy a repetir. Este es el resumen de toda la predicación. La llegada de Jesús inaugura el reino. Su muerte nos añade al reino. Y su resurrección nos asegura el reino. Ya llegó. Ya vino el reino. El reino de Dios está aquí. Ya llegó el reino, ya estamos añadidos al reino y tenemos el reino garantizado. No lo vemos a veces, pero el reino está. El reino ya llegó y se va a completar